¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer poder platicar con ustedes en esta emisión donde vamos a comprender el sentido de la vida, es decir, pues, ¿qué es la vida? ¿Hacia dónde la vivimos? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? El tema de la felicidad, bueno, tantas cosas que pensar al respecto, o cuando nos ponemos metas inalcanzables o decimos voy a ser feliz cuando logre tal cosa o tal situación, o me voy a reservar para de este vestido, de estas cosas para cuando sea el momento importante, y a lo mejor ese momento nunca llega. Es decir, tantas cosas que entender, que pensar, no importa la edad que tengamos, quiero aclarar, porque la vida tiene un sentido y es para todos, para chicos y grandes. Entonces, mientras más pronto lo comprendamos y lo entendamos, mucho mejor. Así que pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el maestro Jorge Ruiz, Ujú. que está aquí con nosotros. ¿Cómo está, maestro? Ya tenemos un ratito ya sin vernos. Hola, licenciada, así Buenas es. noches. Buenas noches, pero estoy muy contento, como siempre, de estar aquí en su programa, con su audiencia, aquí en Viviendo lo Divino, para poder compartir Gracias. este tema tan profundo. Y ahora, aunque lo vamos a ver desde la psicología, se presta mucho también para filosofar un ratito. Así es, para que pensemos este tema y pues es alcanzable si entendemos de qué se trata y hacia dónde queremos ir. Entonces bien vale la pena para que nos hagan favor de estar participando con sus comentarios, opiniones al respecto a las redes sociales de Guanatos FM, que son Facebook y YouTube, y de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube, al igual que el teléfono de contacto de Guanatos FM, que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y pues aprovecho para saludar a nuestros amigos Israel Trejo y Rosy Hernández, que están también apoyándonos en esta transmisión. Muy buenas noches a ellos. Y pues mencionar que vamos a regalar un libro de Tere Díaz y Manuel Turrent, titulado 29 claves para encontrar pareja, una guía para cerrar relaciones pasadas y elegir un buen amor, que estamos regalando para todos y todos ustedes. Ahí está a su disposición para que se anoten y participen por todos estos medios que acabo de mencionar. Pues siendo así, vamos a iniciar, maestro. Pues como es un tema tan amplio, no sé por dónde quiera comenzar. Vamos comenzando justamente en tratar de definir a qué le decimos el sentido de la vida, porque aunque como usted lo dijo muy bien, licenciada, es tan complejo, tan Gracias. amplio, hay varios teóricos como lo podemos abordar, aquí lo vamos a ir encauzando a lo que Víctor Frank propone a través de la logoterapia para poder encontrar esa lógica de sentido de vida. Entonces, para que también las personas que nos estén escuchando vayan como encuadrando lo que queremos decir, y de esta forma lo vamos advirtiendo de una vez, no todas las situaciones de vida van a poder ser satisfacidas con lo que ahorita van a escuchar, pero Ujú. bueno, la intención es que es una propuesta, que la Sí. conozcan, y si a alguien le interesa, pues que también profundice más adelante en ella. ¿Qué le parece? Claro, claro que sí, pues adelante. Bien, pues mire, cuando nosotros empezamos a hablar sobre el sentido de la vida, tenemos que tomar en cuenta dos conceptos que justamente van a ser los que van a estar chocando o se van a contraponer. Por un lado, vamos a encontrar lo que se va a conocer la voluntad de sentido, o sea, la disposición que nosotros vamos a encontrar hacia la vida misma, y del otro lado de la esquina va a ser el vacío existencial, y que Ujú. justamente va a ser la carencia
de esta comprensión de sentido de la vida. Ambos términos por sí solos ya son muy complejos, ¿verdad? Ya conllevan muchísimas situaciones que tendríamos que a lo mejor después profundizar en otro tema, pero bueno, en inicio, como una definición breve, vamos a ir indicando que el sentido de la vida, o más bien dicho, esa voluntad de sentido, van a ser todas las acciones y actitudes en las que nosotros respondemos y validamos lo que vamos sintiendo y viviendo. Esto significa que vamos a ir viendo y desarrollando lo bueno y lo malo y le vamos a encontrar un sentido a esto que estamos viviendo. Sí. Ya de esta definición nos está haciendo que seamos realistas porque no se debe de confundir con un pensamiento mágico de solo acepto lo bueno y si algo es malo, entonces ya no sé qué hacer porque no estamos entonces dándole un sentido. El sentido tiene que ser entender los momentos alegres, los momentos tristes, los momentos de enojo, los momentos de miedo y incorporarlos a lo que nosotros vamos a ir trabajando en nuestra vida misma. Por otro lado, entonces el vacío existencial se podría definir, claro, dependiendo del teórico, pero una de estas definiciones es esta carencia, esta desmotivación para comprender las situaciones de vida que nos están tocando. El vacío existencial se convierte en una problemática porque cuando esta carencia se prolonga o esta percepción de carencia, porque muchas veces a veces no es que haya una carencia en su vida, pero hay una percepción de esta donde no se encuentra qué es lo que quiere alcanzar, no se tienen sueños, se siente una idea o se autopercibe como alguien miserable y entonces no hay una búsqueda que le permita empezar a encontrar la felicidad, empezar a desarrollar acciones que le permitan tener sueños, motivaciones, deseos, anhelos, etcétera. Porque en el vacío existencial, como justamente no se encuentra ese sentido, como no está tan claro hacia dónde queremos ir, simplemente estamos como atorados dentro de un, no sé, vamos a decir, campo oscuro, que no podemos salir de este, pues es ahí donde nosotros tenemos esta problemática tan fuerte. Pero bueno, una vez que nosotros vamos entonces entendiendo que el sentido de la vida y empezarlo a buscar va a partir de la voluntad, ahí ya nos está comprometiendo a nosotros como seres humanos. Porque la voluntad, lo sabemos, es esa parte, esa disposición de querer hacer las cosas. No significa que nadie, porque en efecto nadie, va a tener ya todo el caminito descubierto o va a encontrar toda la realidad en un principio, sino que esto se va a ir construyendo y modificando a base de experiencias, a lo que vamos conociendo, a lo que se va desarrollando, entre muchas acciones más. Pero sí implica, eso definitivamente, que tengamos la disposición a esto. Claro está que hay ciertas circunstancias en la vida que sí nos van a complicar que encontremos este sentido de vida o que en efecto van a limitar nuestra voluntad, ya sea a veces por condiciones psiquiátricas, por alguna enfermedad, por alguna adicción, pero como eso es meternos otro tema más profundo, licenciada, vamos a Sí, quedarnos en algo más simplista, donde no ocurre nada de esto, donde la persona se encuentra sana y es solamente que quiere entrenar su voluntad para encontrarle un sentido a la vida, porque si no, digo, sí. nos perdemos en este mar de filosofía. Sí, sí, a veces suena demasiado profundo, pero es más sencillo de lo que parece. Entonces es cuestión de que pues lo veamos y lo pongamos en práctica. Entonces, pues sí, y una pregunta, maestro, nosotros, si queremos encontrar ese sentido de la vida, necesitamos por fuerza sentirnos como que algo nos falta, de que lo que hacemos no nos llena, que hay algo que hace falta.
eso es que estamos buscándole un sentido a la vida. Puede ser, muchas veces parte de ahí ese interés para encontrarlo, pero no es que sea una obligación que tenga que pasar. Pero en efecto, cuando tenemos estos momentos de vulnerabilidad emocional, de crisis existencial tal cual, es donde podemos justamente buscar o cuestionarnos este sentido de la vida. Pero insisto, no necesariamente tiene que pasar para que ocurra, pero sí, en muchas ocasiones es resultado de este. Y es que al momento de ser conscientes de esto, de que hay una carencia, de que estamos sin rumbo, de que a lo mejor la brújula no está apuntando hacia donde queremos, nos lleva a justamente decir, ¿habrá algo más? ¿Hay algo por lo que vale esto la pena? ¿Realmente este esfuerzo va a llegar a algo? Y es completamente válido y no por eso tampoco es negativo. Inclusive si pasa, pues qué bueno, se pueden causar, porque es ahí donde entonces, a partir de las preguntas, ya esto es un poco más filosófico que psicológico, pero a partir de las preguntas tiene que haber una necesidad o un deseo de seguir aprendiendo, de seguir investigando, de seguir desarrollando ciertas cuestiones. Entonces, cuando esto empieza a ser el factor que a nosotros nos mueve, es cuando empieza justamente a ver como una autoevaluación de qué es lo que hemos hecho con nuestra vida. Es común y no pasa nada que exista en ciertas Sí. etapas de nuestra vida las famosas crisis que de los 30, que de los 40, que de los 50 o cada determinado tiempo, porque es un corte en donde nosotros podemos ver hacia atrás y darnos cuenta que ya hemos alcanzado y qué nos falta por alcanzar, que en efecto nos ha ido muy bien en la vida y en qué áreas no nos ha ido muy bien, qué actitudes o conocimientos ya poseemos y en cuáles todavía estamos carentes o, por qué no decirlo, inclusive hasta hemos retrocedido. Cuando hay esta reflexión es cuando podemos decir que podemos ya iniciar a empezar a valorar y hacer un balance en efecto de todo lo que se tiene. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque en muchas ocasiones, cuando llegan a estas situaciones de crisis existenciales, a Sí. veces están acompañadas de otras sintomatologías. Explico. A lo mejor lo que me provocó la crisis fue un divorcio o fue la muerte de un ser querido. Entonces, Sí. tengo este duelo que me está atormentando, me origina un problema existencial a mí y eso hace que mi mente, obvio, le cueste trabajo adecuar dos situaciones que en este momento me están atormentando. Es ahí donde tenemos el conflicto cuando hablamos de este tipo de temas del sentido de la vida, porque la vida no nos espera a decir, a ver, siéntate, escucha y aprende para que de esto vas a ver. En otras ocasiones no, a veces sí, yo digo que no, pero en ocasiones la vida nos está diciendo que le demos una respuesta ya. No te puedes esperar, no puedes pensártela tanto, vamos en el camino andando y justamente Sí. esto es donde, aunque la vida nos acelere, tener la oportunidad, digo, se oye más fácil de lo que es, aunque tampoco significa que sea imposible, pero sí ir pausando, sí en ratitos frenando, aunque no podamos detenernos quizás porque en efecto la vida nos sigue llevando, pero sí ir viendo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos falta y hacia dónde queremos dar nuestro sentido de vida. Sí, entonces estamos hablando de momentos de crisis, momentos donde la vida nos cambia la jugada, tenemos pérdidas, tenemos duelos, hay situaciones inesperadas donde nos cuestionamos, no sé si esto también implique las famosas crisis de edad que dices, llegué a tantos años y no he hecho esto o no he llegado a tal meta y ahí te cuestionas si esas metas eran las correctas o eran otras. Así es, ¿Sí? licenciada. Así es. Y justamente ahí nosotros es donde tenemos que recordar, porque se nos olvida, me incluyo obviamente en esto, que somos o tenemos, más bien dicho, varios olones en nuestra vida misma. ¿Qué es un olón? Un campo, como una esfera, un círculo que vamos atendiendo y que obviamente, va a ser imposible que podamos atenderlas todas. Dígase físico, o sea, el cuerpo, afectivo con la pareja,
familiar con nuestros padres, hermanos, ya tenemos hijos con los hijos, el espiritual, el cultural y obviamente el económico también muy importante y obviamente no vamos a alcanzar esta plenitud en todo el tiempo o en toda la vida, porque al fin de cuentas sabemos que la constante de la vida es que justamente es el cambio. Entonces, cuando llegan a crisis de edad, obviamente vamos a darnos cuenta que algunos de los solones no se pudieron atender, o como mencionamos hace ratito, inclusive a lo mejor en uno de ellos hasta retrocedimos o nos estancamos, pero tenemos siempre que ser conscientes eso, uno de ellos, pero otro de los solones quizás ya se pudo desarrollar. Por ejemplo, me viene a la mente como un muchacho que decía, es que no me he podido todavía comprar mi casa. Ya llegué a cierta edad y todavía soy consciente de que no tengo una casa. Pero si Sí, tú no te aferras a que tu valía va a ser la casa, vas a conseguir una frustración a largo plazo si no lo tienes. En cambio, sí, tú rescatas qué otras cosas has hecho que también le dan sentido a tu vida, te puedes dar cuenta que sí, no tienes que descartar esta misión, pero hay otras. Y por ejemplo, este muchacho dice, bueno, sí, he viajado al extranjero, he conocido muchas culturas, la verdad me la ha pasado muy bien, he crecido como persona. Bueno, este talón personal lo tienes bien desarrollado, pues entonces ya ahorita que entras en esa nueva etapa, vamos trabajando en aquello que sí hace falta, pero aférrate también ujú, a conseguir. ya, 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 ya entiendo. Sí, pues sí, es que no puedo, me queda claro, yo no me puedo poner a lo mejor las mismas metas que socialmente otras personas se ponen o se imponen, y tampoco yo me puedo poner metas que son inalcanzables para mí. Por ejemplo, ese tema de la casa, decir, si no tengo, comillas, comillas, 35 años, si no tengo la casa, o si no tengo 40 y no estoy casado o casada, o tengo una familia, o la presión social de la familia, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes una propiedad? O sea, todo eso son presiones. Y también se me viene a la mente, maestro, cuando los padres, a lo mejor una intención sana, vámoslo diciendo así, pero que a la larga se convierte en negativa, que le dicen a los hijos, es que tú deberías de tener tal oficio, tal profesión, porque en la familia todos somos esto. O, o yo tengo mi negocio y yo he pensado en que tú vas a ser el que siga con este negocio cuando tú ni quieres ser eso y a lo mejor te quieres ir a vivir a otro lado en el mundo o quieres hacer una cosa totalmente diferente. Entonces, pues esas son presiones donde pues los demás te están dando un sentido de vida, pero tú estás tratando de buscar otro. Sí, y que justamente ahí es donde entra esa parte de el anhelo de la felicidad, porque en Sí, teoría lo que buscamos el ser humano, y ahí me atrevo a decir que prácticamente todos, es el sí, alcanzar la felicidad. Sin embargo, bueno, ya la definición de felicidad sí va a ser cambiante según cada uno de nosotros, y aunque seamos de la misma familia y aunque compartamos la misma sangre, obviamente las situaciones generacionales pues van a modificar que no en todos los casos o bajo todas las circunstancias tengamos el mismo concepto de felicidad. Pero lo que sí es interesante y se cumple para todos es que la felicidad es un resultado de una búsqueda. No significa que sea un estado perfecto, eterno, en el cual nosotros nos vayamos a encontrar, sino que es la consecuencia de haberle encontrado sentido a algo que estuvimos viviendo o haciendo. Por ejemplo, cuando estudias una carrera y ya finalmente consigues el trabajo de lo que tú tuviste, hay un momento de felicidad porque en efecto hubo una compensación a ese esfuerzo que se hizo. Pero sabemos, después pasa el tiempo y posiblemente ya ese trabajo de ensueño ya no es tan de ensueño porque ya llegó la monotonía, porque ya nos cansó lo que está pasando, porque ya hubo elementos que no tomé en cuenta. Entonces, ahí es donde nos recuerda que la felicidad entonces es algo que va a estar en constante cambio. Sin embargo, sí es muy bueno que el ser humano
vaya como teniendo ese momento de discernimiento. Y aunque no pasa nada, el discernimiento ocurre en otras edades, sí hay edades más ideales. ¿A qué me refiero? Cuando de verdad le decimos a los jóvenes, es que piensa mucho lo que estás haciendo porque puedes arruinar tu vida, de verdad es un consejo que yo sé que el joven no lo entiende, pero que es correcto que se considere porque es cuando está todo el abanico de posibilidades. Y sabemos que algunas veces, con el paso del tiempo, hay ciertas limitantes que ya no va a ser tan factible que se pueda dar o desarrollar ciertos aspectos de este sentido de vida. Claro, aún así siempre va a haber metas, aún así siempre va a haber motivaciones, aún así siempre hay retos a cumplir, pero sí es cierto que ya no tiene la misma flexibilidad, la misma vida para que sí lo puedas generar o no. Esto sí es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque aunque yo sé que el joven, la joven, posiblemente no entienda tanto todavía este mensaje, en aquellos que sí caiga esta situación, pues se pueda dar con mayor facilidad este discernimiento y se encuentre lo que se dice un motor para día a día levantarnos, para día a día tomar el camión, para día a día decir, bueno, salgo con ese clima, con esta lluvia, con ese solazazo, pero sé que lo que hago, vale la pena, tanto para otros como para mí mismo. Y de ahí es donde, si me permite, licenciada, vamos a empezar a Sí, meter la cuestión de Víctor Frank, porque él nos propone 3 vías para encontrarle sentido a nuestra vida cuando en efecto hay algunas circunstancias que nos afecta el descubrirla. Y eso es lo padrísimo de su terapia, de la logoterapia, porque no solamente se queda en este aspecto de sermón, sino tal cual te da pasitos a seguir por si de casualidad estamos en un momento de duda, de confusión, de no sé qué. Bueno, Víctor Frank te dice, pues te sugiero esto, esto y esto. Y bueno, pues vamos comentando. ¿Lo que le parece, licenciado? sí, no, está muy bien. Yo creo que vale la pena para entender mejor el tema. Así es. Pues mire, estas 3 vías, esos 3 caminitos que se van juntando, se van a clasificar según lo que hacemos o respondemos de la vida misma. Los primeros se le conoce como los valores de elaboración, que es lo que nosotros damos al mundo. Así es, una de las cuestiones que nos tiene que siempre motivar, pero no es la única, porque son 3, pero una de ellas es ver lo que estamos haciendo, cuál va a ser su trascendencia. Él lo menciona, no se refiere a lo que estamos haciendo específicamente en la cuestión económica, o en la cuestión laboral, o en la cuestión familiar, sino qué estás dando al mundo. Si al mundo le estás dando ese afecto en la familia, que eres ama de casa, que te dedicas justamente a que estén bien en el hogar tus hijos, a que justamente haya un hogar, eso es lo que tú estás contribuyendo al mundo. Si lo que tú lo estás haciendo es a partir de tu trabajo, porque con tu trabajo estás fomentando algún servicio, elaborando un producto, dando alguna situación de materia prima, ahí tú estás otorgándole algo al mundo. Es donde se dignifica el labor que se hace y donde te invita a la actividad. En efecto, una persona que está carente o que está ociosa va a ser más a tener tendencia de no encontrarle un sentido a la vida porque no hay algo que lo orille a esto. En cambio, cuando hay un trabajo, cuando tenemos la circunstancia de es que tengo que hacer algo, es que tengo que elaborarlo, es que por mi trabajo, ya va siendo una forma de poder encontrar significado a lo que esta tiene. Y que inclusive, si no lo has pensado así, ahorita es el momento de decir, bueno, lo que yo hago, ¿qué le da al mundo? ¿Con qué se queda el mundo? Con mi esencia. Rara vez a mí alguien ríe, rara vez a mí alguien puede llegar a su casa, rara vez a mí alguien se educa, rara vez a mí, si soy doctor, alguien se sana, qué sé yo, ¿qué le otorgo yo al mundo? Esa es una de las formas de pensar y de las vías que nos está proponiendo Víctor Frank. La segunda se refiere a los valores de experiencia. ¿Qué es lo que yo recibo del mundo? ¿Qué permito adentrar de lo que el mundo me da? El contacto con otra persona, la naturaleza, aspectos culturales,
conexiones con amigos, con los hijos, con los hermanos, que permite que le demos significado a lo que estamos viviendo. Las festividades que nos acompañan a nosotros, los cumpleaños, Navidad, ahorita que vivimos el Mundial, etcétera, tienen que dar justamente este sentido de pertenencia, este gozo de poder estar dentro de una familia, de un país, de un equipo, de alguna comunidad. Y esto es lo que también nosotros, si lo permitimos, nos va a reconfortar y vamos a poder valorar aquellos que nos dan. Alguien podría decir, pero es que yo no cuento con eso, o a lo mejor me encuentro en la cárcel en este momento o en un hospital. Bueno, entonces desde ahí podemos ir valorando qué te dio el mundo en su momento. O si alcanzas a ver el azul del cielo, estás viendo un hermoso paisaje. O que ya tienes por ahí a lo mejor una brisita, por ahí puedes tú ver esa esencia de lo que es el aire. El entender y el también autorizarnos, sentir, es parte de los regalos que nos podemos dar y que inclusive Víctor Frank propone que tengamos para poderlo generar. Si alguien no recuerda mucho por qué dice esto Víctor Frank, lo menciono rápidamente. Él estuvo en un campo de concentración por ser judío y justamente al salir del holocausto, él escribe esta terapia en donde a partir de la existencia se dio cuenta que aún en los peores momentos, como él está en un campo de concentración, se le puede encontrar un para qué a la vida. Ojo, un para qué, no un por qué, porque él decía que el por qué en muchas ocasiones se prestaba a que no hubiera una respuesta tangible o la respuesta sí existía, pero era muy dolorosa. Entonces, el para qué ayudaba al paciente a que pudiera ver hacia adelante a pesar de lo que estaba sintiendo, a pesar del trauma que estaba viviendo, pero que justamente también le ayudara a entender que había una situación temporal que podía permitirle ir hacia más adelante, a vencer el dolor, a poder desarrollar estrategias, aún con este sufrimiento que se está sintiendo. Pero si aún así la parte de recibir al mundo no es lo suficiente o sentimos tal cual que el mundo nos debe, ahí donde entra la tercera vía, los valores de actitud. Aquí tal cual, y es donde él decía que todavía era mucho más importante que las dos anteriores, es tal cual el cómo respondemos ante lo inevitable. Él decía que al ser humano le gustaba constantemente autoengañarse y le gustaba hacerse creer ciertas fantasías ignorando ciertas realidades como por ejemplo la muerte. Que la muerte sabemos es algo que sí o sí todos vamos a pasar por ahí y sin embargo a la mayoría nos gusta evitar hablar de eso, preferimos mejor no decirla o solamente quedarnos en la parte folclórica como cuando es el día de muertos. Bueno, pues él mencionaba que entonces algo que nos tenía que ayudar a entender el sentido de la vida es comprender las cuestiones o las verdades que son innegables. Y una de ellas era justamente este aspecto de que nos vamos a morir. Y como nos vamos a morir, esto tendría que ser la situación que nos permitiera a nosotros entender los límites de nuestra existencia. Saber que no éramos nosotros Dios. Y como nosotros no somos Dios, tenemos carencia, vamos a encontrar momentos donde no tengamos plenitud y donde en efecto la enfermedad se va a apoderar de nosotros. Y el saberlo y entenderlo nos iba a permitir saber responder de una mejor manera a tener la creencia falsa de decir, es que nunca me voy a morir. No, es que si voy al doctor y gasto millones de pesos, con eso ya voy automáticamente a quedar salvado o a quedar justamente sano o a quedar justamente válido. En ocasiones no es así. Y aún así, o a pesar de esto, Víctor Frank decía que la actitud con la que nosotros respondiéramos ante esta situación es lo que iba a favorecer, o bueno, en el peor de los casos, cuando no se daba, a entorpecer todo el proceso de sentido de vida. Wow. No, pues sí, es todo un tema, la verdad. Sí, para quedarnos pensando, mande. Y que justamente aquí podemos darnos cuenta de que
esta parte individual es muy necesaria, es muy interesante que lo valoremos, pero también Víctor Frank y otros filósofos y psicólogos lo han mencionado, si se puede tomar en cuenta las redes de apoyo, perfectísimo, nos van a ayudar y complementar. O en palabras más coloquiales, los Sí. alicientes. Tener un aliciente y en muchas ocasiones, cuando alguien está súper enfermo, se está muriendo, pero recuerda que tiene a su hijo, que tiene a su esposa, que tiene a algún familiar, a veces eso es lo que consigue que no se vaya porque tiene un aliciente para seguir viviendo. Hay un sentido para que justamente no Sí. tan fácilmente fallecer. Claro, no en todos los casos ocurre, pero en muchas ocasiones la red de apoyo, o sea, el entorno es lo que podría, inclusive me atrevo a decir, tendría que favorecer el comprender este sentido de vida. Pues sí, sí, sería lo ideal y que tratáramos de que incluso no nos llegara a suceder algún desastre o alguna situación negativa que nos cuestione para poder entenderlo, sino que nosotros fuéramos como planeándolo, viéndolo, ahora sí como tú haces planes y proyectos para temas ya más en lo corto, pues hacer tu propio plan de vida y encontrar ese sentido y decir qué es lo que quiero para mí, para mi familia, etcétera. Pero pues a veces, desafortunadamente, no sé cómo le digan desde la psicología, maestro, a esto de que vivimos en automático o vivimos dormidos, que también se le dice que no nos preocupamos más que por, tengo que pagar la renta, por decir un ejemplo, ir a trabajar, comprar los alimentos, etcétera, pero no nos preocupamos por cosas más profundas que van más allá de este sentido de la vida, la misión de vida, sentirnos satisfechos con nosotros mismos, hacer cosas que nos llenen, que nos hagan felices y plenos, pues verdaderamente sacarle más provecho a la vida, no solamente preocuparnos por lo básico, lo esencial, sino ir más allá. Fíjese que ahí tenemos pues varios aspectos socioculturales, ¿verdad? Que justamente eso es lo que Sí. o nos facilitan o nos limitan. En términos psicológicos podemos utilizar el término ceguera cognitiva, que es justamente esa parte de no entender ni visualizar más allá de lo que estamos nosotros viviendo o sintiendo. Aquí es importante que sepamos que hay varios factores o varios causantes de esto. En ocasiones es la misma ignorancia. Me refiero a que la gente no es que no quiera, es que en efecto no sabe. Siempre se le enseñó así, nadie de su familia tenía esta visión y en efecto van viviendo al día y en efecto van siendo muy instintivos en el sentido de lo básico, en el sentido de sacar solamente lo que es momentáneo, pero no existe esa conciencia de previsión. En otros elementos, hay que también mencionarlo, son factores ya psiquiátricos, como mencionamos, en donde la parte biológica es la que no lo permite. Por ejemplo, aquellas personas que en efecto la percepción ya en el sentido neurológico la tienen alterada o cuando tienen alguna situación o una enfermedad de memoria o que ya presentan a lo mejor alguna discapacidad, por supuesto que vamos a encontrar que no tienen a veces esa capacidad de poder ver el alcance que se genera con estas situaciones de vida. Sin embargo, la propuesta que tenemos en un caso general, que te estamos hablando de generalidades, es que podamos visualizar una famosa psicoeducación en el cual si ahorita ya somos conscientes de que existen vías, y bueno, y eso dijo Víctor Frank, obviamente si buscamos otros filósofos o otras personas van a proponer otras, es entonces ver con cuál me puedo yo apegar para empezarlo a trabajar. Esto mismo ahorita que escuchamos, yo ahorita mismo me puedo sentar y cuando se acabe el programa decir, bueno, sí es cierto, ¿qué estoy dando por el mundo? ¿Qué me está dando el mundo? ¿Y cómo ha sido mi actitud ante las circunstancias?
Y esto tan sencillo como estarlo pensando ahorita en la noche, mañana mientras vamos al trabajo o mientras estamos en el baño, qué sé yo, poder tener esta situación de reflexionar es el primer paso. Siempre el primer paso en toda situación psicológica es poder tener la conciencia. Ya una vez que estamos conscientes de esto, ahora sí buscamos estrategias. Y ahí es donde nosotros, licenciada, podemos hacernos cómplices de muchos elementos que nos pueden favorecer. El deporte, las cuestiones religiosas, alguna actividad artística, alguna lectura, un programa de televisión, programas como el suyo, actividades generales. Es que sí, en efecto, ahí es donde nos despierta la conciencia, o tendría. Y aparte que nos despierta la conciencia, como así que va a ser comercial suyo, lo que usted hace, dan propuestas a partir de los distintos programas invitados que se tienen para que justamente pues, se pueda ayudar al ser humano a darle ese sentido que se tiene. Y ahí está lo interesante. Sí, cierto, sí. Porque fíjese, ahorita tenemos una paradoja bien impresionante, licenciada, fíjese. ¿Cuál? Por ejemplo, ahorita en este momento, 2026, contamos con mayor apertura para poder encontrar sentido de la vida, pero existe más carencia y más vacío existencial. Ahorita con el internet tenemos mayor facilidad de acceder a videos, participar, escuchar opiniones, informar. Sí. Y lo sabemos, hay más suicidios, hay más violencia intrafamiliar, hay más situaciones justamente de depresión, y uno se queda, wow, hace años que teníamos menos oportunidades de desarrollo socioemocional, escuchábamos menos vacíos existenciales. Había otros problemas, y sí lo sabían, no vamos a negarlos, pero pues, el vacío existencial eran menos. La gente sabía lo que tenía que hacer. No estaba de acuerdo con eso y no era lo que a veces quería, pero sabía lo que le tocaba. Ya ni modo, me toca casarme. Ya tengo un sentido de vida. No es el mío ni el que quiero, pero pues ya me lo impusieron. Al momento de tener la libertad, ya podemos decir no. Pero eso es muy bueno. Lo malo que tiene es que, entonces, si no, ¿qué es lo que quieres? Y es cuando encontramos al adolescente, y el adolescente se vale, está en la edad, pero luego encontramos al adulto mayor, y de plano no tienen ni idea ya, ni idea, se les fue totalmente la brújula de lo que querían. Y es ahí donde ya se volvió contraproducente, entonces, esta situación. Antes no es que fuera lo mejor, y no defiendo obviamente ciertas situaciones donde se imponía, pero eso ayudaba, o entre comillas, ayudaba a que había un caminito, porque entonces, ¿qué es lo que te va a tocar hacer? Casarme y tener hijos, ya lo sé, ya tengo mi sentido de vida, porque justamente ya me lo impusieron. ¿Qué te va a tocar hacer? Casarme y trabajar para mantener una familia. Tenía sus ventajas, entre comillas, sí, porque en efecto ya sabía lo que tenía que hacer. La gente ya sabía. Y veamos a las personas adultos. Ellos ya saben que tenían que despertarse a trabajar, y era una generación muy trabajadora, porque sabía lo que le tocaba hacer y lo hacía. Ahorita pues tenemos esta situación, no generalizo, porque yo he encontrado jóvenes muy buenos que saben lo que quieren, que luchan por ello y que ya tienen la libertad de poder luchar por ello, pero también tenemos que reconocer que esta libertad que no fue encausada sí nos ha provocado muchísimas situaciones, repito, como de suicidio, entre otras cuestiones. Ah, caray. Pues sí, tienes razón, se la concedo, porque ante mayor información puede haber mayor desinformación. Entonces, pues ahora sí todo depende de cómo recibimos esta información y cómo la procesamos. Entonces, pues bueno, las cosas como son, estas son la realidad de esta vida actual. Y yo le quiero preguntar, maestro, si yo quiero entender el sentido de la vida, pero pues ya tengo más de 50, 60 años, ¿todavía estoy a tiempo para entenderlo o no? Sí, claro. No, sí, porque al final de cuentas, mientras haya vida, se le puede encontrar sentido. Eso sí, tenemos que entonces hacer un trabajo, ya, bueno, me voy a dedicar a 70 a los 60, pero podrá ser otra edad, en donde yo tengo que entonces dividir esto, por ejemplo, de Víctor Frank, lo que yo he hecho al mundo, lo que el mundo me ha hecho, pero también le tengo que sumar lo que el mundo me dijo que tendría que ser, porque es ahí donde entramos esa parte que estábamos platicando ahorita,
donde podemos hacer ese comparativo del deber ser que formaron a esas generaciones con el que ahorita tiene, para que justamente ahora, con la libertad que tiene, pueda decir, mira qué bueno, en su momento me enojé, pero ahora me doy cuenta que estuvo padre. O qué malo, la verdad me doy cuenta que nunca me gustó, reconozco que me siento frustrado porque se me obligó, pero ahorita tengo la oportunidad de poder perdonar, de poder soltar o de poder trabajar aquellas cuestiones que en efecto, pues sí, no estoy de acuerdo, pero bueno, así me tocó vivirlo. Sí, ok, ok. Y por otro lado, maestro, también lo decíamos en la introducción de este programa, aquí dilucidando y pensando sobre aquellas personas que se guardan o que tienen la creencia de decir, voy a ser feliz cuando mis hijos o mi hijo o mi hija se gradúe, por ejemplo, de la universidad, o cuando yo tenga trabajo soñado, o cuando conduzca un automóvil último modelo, y guardo objetos, la ropa más fina, la loza más fina para esas visitas, para ese gran evento. Y a veces nunca llegan. O sea, ¿qué tan bueno o qué tan malo? O por qué pensamos así que nos estamos reservando o guardando para eventos o situaciones que nunca llegan? Sí, la mente va a tender a buscar justamente esta idea que se construyó porque nos la enseñaron o por la experiencia a Sí. que sea un estado pleno. Nosotros lo escuchamos y lo vemos, queremos ver la felicidad tal cual o la alegría como la emoción de intensamente. El personaje ahí tal cual, así algo tangible. Y se nos olvida que en efecto, como me decimos, no es así. Y cuando el ser humano busca siempre ese ideal, y hay que cuidar mucho este aspecto de coaching o hasta en la misma terapia psicológica, de no encauzarlo a que sea un deseo o un anhelo, porque finalmente tenemos que recordar siempre que la vida es lo que se hace, lo que justamente está pasando en este momento. No está mal que obviamente tengamos cierto cuidado y queramos que, por ejemplo, la vajilla no se vaya a maltratar porque pues queremos que sea Navidad, pero cuando ya se convierte en algo estricto y riguroso, es ahí donde tendremos que empezarnos a cuestionar qué es lo que ha provocado que nosotros tengamos esta fijación literal, así en una forma limitatoria, que hace que no nos permitamos disfrutar la vida. En la mayoría de los casos, no en todos, la situación va a ser que tenemos este miedo, por decirlo de una manera, sí, creo que es el término más adecuado, sí, miedo, a que justamente no se pueda responder ante esta inmensidad o intensidad con la que la mente ya se creó un sueño. Entonces te haces un ideal que justamente tú mismo te lo causaste y lo único que vamos generando es que se vayan sumando desencantos a nuestra vida que nosotros mismos fuimos originando. Y si esto ocurre con la famosa pareja, cuando estamos de novios, de novias, con ellos, con ellas, también lo vemos reflejado, como usted dice, en el carro, en cosas materiales, con los hijos, etcétera. Pero lo que tendría que hacer es empezarnos a centrar siempre en el presente, como tener los pies en ellos, pero sí con la mira futura. No solamente estar volando hacia el futuro y en efecto, nunca llegar a él, porque también el futuro lo sabemos, es lo que va a suceder, pero siempre va a estar algo adelante de nosotros, siempre. Es algo inevitable. Tendremos que empezar a cambiar esa actitud. Pero bueno, Sí, primero hay que sí, sí, sí. reconocerlo, ¿verdad? Sí, sí, qué bueno que lo menciona, pues así para que cada quien asumamos o tomemos lo que nos toca, porque sí, tarde o temprano llegamos a tener ese pensamiento que a la larga no nos ayuda y nos detiene, nos frena, y creemos que el momento de la felicidad no puede ser ahora, ahorita, Ajá, que ajá. es más adelante, en un futuro cercano, lejano, no lo sé, y pues no, puede ser ahorita. Ay, me encantaba ver un video donde una, pues no sé si era especialista en salud mental o qué era,
decía que una persona invidente decía que se sentía hasta tan feliz cuando le daba un sorbo, por decirlo así, al refresco gaseoso y sentía las chispitas rodeando sus labios, u otra persona salía en la mañanita al sol y sentía como los rayos le caían y le daba calorcito. O sea, detallitos como esos, o el café de la mañana cuando estás todavía que no despiertas y que te tomas el primer sorbo y que empiezas como a despertar y te vas como centrando, enfocando, estoy aquí, ya desperté. O sea, detalles así que decimos, ay, son absurdos, son pequeños, pero a la hora de la hora, pues esos van dándole un sentido, una guía, o tener la fortuna de abrir tus ojos, simplemente decir otro día más de vida, oír la voz de tus familiares que están en casa y ya llegué, ya estoy aquí, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O sea, son detalles mínimos, pero que le dan sentido a la vida y vamos ahí como valorando y apreciando, que ese es otro apartado donde a lo mejor damos por sentado a las personas, las cosas, las circunstancias, lo que tenemos y anhelamos otras cosas cuando ya tenemos mucho que agradecer. Sí. Y fíjense, usted toca un tema muy importante. El entender y el agradecer siempre tendrán que ser de la mano y tendrán que acompañarnos en toda la vida porque es el reconocer. Pero justamente ahí también nos lleva de tarea como sociedad a fomentar justamente desde la familia, de los niños, esta cultura del agradecimiento. Porque la cultura del agradecimiento va a ir de la mano o puede ir de la mano a que se ayude a valorar y entender el sentido de la vida. Porque en efecto, al momento de agradecer la lluvia que cayó, que haya comida en la mesa, que exista una casa simplemente en la que nosotros podamos estar, sirve para que justamente podamos en esas pequeñeces encontrar esa satisfacción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que nosotros saben como padres de familia solemos, pues sí, yo sé que no es con dolo, eso me queda muy claro, pero sí, sí pasa, solemos distorsionarle al pequeño la realidad del mundo y luego encontramos a ese pequeño que piensa que solamente por haber existido aparecen las cosas por arte de magia, pero no es consciente que fue por el esfuerzo de papá y mamá, Ah, que ya, sí. tuvo estas vacaciones en Cancún, por ejemplo, es justamente porque hubo alguien atrás que las tuvo que haber pagado. Si ahorita tiene un artefacto, un juguete hermoso, fue porque obviamente salió el dinero de alguien que justamente le costó. Pero cuando las familias no tienden a enseñar a los niños a que valoren estas circunstancias, obvio, pues no lo van a hacer. Y Sí, cuando el mundo no se las entregue, porque en muchas ocasiones no pasa, van a encontrar jóvenes frustrados, jóvenes o que no tienen algún sentido para poder ir a la escuela, jóvenes que sí. en efecto van a encontrar los aspectos negativos tan burdos, pero como un justificante para provocarse el vómito, para cortarse las venas, para hacer alguna situación de adicción, porque no existió esta cultura de agradecimiento, porque no se valoró y seamos honestos, ni la familia se los inculcó para que estos reconocieran en estos pequeños detalles, pues la grandeza de la vida misma. Sí, estoy viendo que ya el reloj nos marca el tiempo, pero bueno, vamos cerrando el tema, maestro, que usted ha dado en el clavo ahorita con este comentario que hizo, donde usted dice, pues hay que inculcarle a los hijos, pueden ser hijos grandes, hijos pequeños, o sea, ser conscientes de estar agradeciendo, de tener lo que tienen, ejemplos, no sé si fuera necesario, de cómo empezar a plantar esas pequeñas semillitas de la actitud ante la vida para encontrar el sentido, por ejemplo, ser agradecido, no sé qué otra cosa más se pueda hacer. Sí, el ser agradecido es muy importante. El, por ejemplo, que se tenga unas plantitas, pero se le haga favorecer al niño que también tenga la responsabilidad de regarlo, que vea con paciencia cómo crece, el hablarlo podría hacer.
la parte de las mascotas y también las saben encauzar, no le pueden ayudar mucho al niño a que también él comprenda y valore lo que es la vida a través de la vida misma de otro ser, como es el perrito, el gatito, el pajarito, qué sé yo. También cierta cultura a favor del agradecimiento, o sea, me refiero películas o series propias que puedan inculcar esta parte, o si no la inculcan, al menos hacer análisis en casa, decir, oye, ¿qué faltó aquí? ¿Te fijaste que no agradeció? ¿Te fijaste que el protagonista, si fuera el caso? Pero si no, desde el mismo contenido, Sí, sí. lo que vemos y oímos, ahí está la manera de poder generar. Porque hay que recordar que si bien en toda la edad puede pasar, estoy de acuerdo, en la infancia es el mejor momento para enseñarle al niño ese bagaje, para que cuando en la Sí. adolescencia o en la vida adulta le ponga a la prueba la vida, recuerde, yo me acuerdo que de niño hacíamos esto con mi mamá, o yo me acuerdo que de niño esto solía ver en mi abuelita que hacía para controlarse, o solía, si alguien es espiritual, hacer la oración, o si alguien es artístico, se ponía a pintar. El recordar y el acercar a los niños a ese tipo de contactos Sí, sí, le sí. va a servir al adulto para que se acuerde y pueda recurrir a esta herramienta cuando lo necesite. Claro que sí, tan fácil, tan sencillo. Leer también, como dice usted, tocar algún instrumento, escuchar música, meditar, es decir, todo eso que nos ayuden a reflexionar, porque a veces ni eso, no reflexionamos o tomar decisiones, que también es algo tan necesario, pero que a veces no nos animamos a hacerlo y le estamos pidiendo que al otro que casi decida por nosotros, pero bueno, de ahí hay mucha tela de donde cortar, mucho que trabajar cada quien en su caso particular, pero pues maestro, nos tenemos que despedir. ¿Qué reflexión de cierre nos puede dar para quedarnos con alguna tarea o un trabajo para recordar siempre cuál es el sentido de la vida? Y si de plano no lo ubicamos o no lo sabemos, ¿por dónde empezar? Sí, ese es un consejo muy personal. A mí me gusta mucho el contacto con el agua porque para mí el agua es la vida. Entonces, cuando estás en el baño duchándote, en ese momento, en un momento debajo de la regadera, poder sentir ese agua recorrer tu cuerpo y pensar eso, ¿qué le doy hoy a la vida? ¿Qué he recibido hoy de la vida? ¿Qué actitud tuve el día de hoy? Esas tres preguntas que se basa en la logoterapia, con que lo hagamos, si se puede diario, qué mejor, pero si no es diario, que se haga seguido. Pero para mí, con el contacto del agua es más favorecedor por la Sí. sensación que conlleva esta situación. Claro, hay otras estrategias, pero yo les comparto esta. Ya yo cuando estoy deprimido, cuando ya tuve un problema en el trabajo, cuando ya vine enojado del tráfico y me doy mi buen duchazo, decimos aquí de carrilla en la casa, la ducha es maravillosa porque en efecto es como un momento en donde tú Sí. estás, bueno, como uno también está desnudo con su vulnerabilidad tal cual, poder tener ese contacto y esa respiración interior. Ese es uno de varios consejos que te podrían dar. Ay, muchas gracias, maestro. La verdad, sí coincido con usted. Yo agregaría momentos, hasta 5 minutos o menos que tengamos, quizás cuando recién nos levantamos, antes de empezar a ver el celular, por favor, antes de, de otra cosa, cuando estamos apenas diciendo dónde estoy, cómo amanecí, cómo me siento, etcétera, dar gracias, sentirnos bendecidos porque estamos en casa. Lo que usted dijo, tenemos alimento, tenemos un techo, tenemos al ser amado a un lado o a los seres amados en otras habitaciones o en otras camas, ahí mismo en el cuarto donde estamos. Pero ahora sí que empezar agradeciendo todo eso que tenemos y dándonos cuenta que hay quien no lo tiene o quisiera tenerlo o lo extraña porque está en la mejor una situación adversa. Entonces, también yo agregaría eso y pues recordar eso cada vez que nos sintamos, como dice usted, tristes, enojados, pues sacados del lugar. Y pues bueno, es un proceso que poco a poco se irá dando
y pues le agradezco mucho su participación. Sería tan amable de recordarnos los servicios, no sé si por las vacaciones de verano el Jordán tendrá cursos de verano, algún curso Sí, o están de vacaciones, no sé. sí, licenciada, estamos justamente en los cursos de verano. Esta semana comenzamos. Todavía pueden integrarse las siguientes semanas. Se llama cóctel de actividades, en donde cada 2 días tiene una actividad diferente. Por ejemplo, ayer tuvieron repostería, tuvieron ajedrez, el día de hoy tuvieron botánica y tuvieron psicomotricidad fina. Y a los niños cada uno de los días tiene una actividad diferente. Ahí en la página de la red social del Jordán, que en Facebook o en Instagram nos pueden buscar como el Jordán AC. Pueden estar checando lo que estamos haciendo para que manden a los pequeños a que puedan desarrollar distintas actividades. Ahora sí que hay un poco de todo, de deporte, de arte, cultural, de cognitivo, pedagógico, para que Sí. el niño pues, pueda desarrollar sus habilidades. Después de esto, si nos vamos de vacaciones, unas 3 semanas de merecido descanso, Qué y ya bueno. volvemos con más actividades encaminadas ya al 7º aniversario. Por ahí le haremos la invitación también, porque ya estamos Gracias. cerca de y va a haber actividades especiales porque en septiembre celebramos 7 años del Jordán. Ay, qué bien, felicidades adelantadas, sí, para nosotros es muy valioso saberlo y sobre todo pues darnos cuenta de la labor. Ahora sí que ustedes entienden el sentido de la vida a través de esta labor que hacen, así como mencionó este programa, lo cual se agradece. Y pues ahí está el contacto del Jordán AC para que puedan contactar al maestro Jorge Ruiz Magaña, quien es director de esta instancia del Jordán AC. Y pues, maestro, muchísimas gracias por su participación y ahí estamos en contacto para el siguiente tema. Claro que sí, licenciada, muchas gracias por invitarme y que sigan estos programas tan buenos y que también le pueden dar sentido a la vida. Sí, gracias. Y yo quiero mencionar, bueno, algunos mensajitos rapidísimo. Yo sé que nos retrasamos, pero la verdad el tema daba para esto y para más. A Marcos Antonio Contreras González dice, a veces desde el más grande dolor y sufrimiento podemos encontrar el sentido de la vida. Sí, era lo que mencionábamos. Ojalá que no sea el caso, pero a veces solo así. Dice, gracias por el programa, saludos para todos. Muchas gracias. María González de Guadalajara dice, excelente tema, comprender el sentido de la vida. Nos ayuda a valorar cada momento. Saludos a esta servidora y a todo el personal del Jordán AC. Participa por el libro, gracias María. José Luis Ramírez de Monterrey dice, le gustó mucho la reflexión. Todos deberíamos preguntarnos cuál es nuestro propósito. Así es, esa es la intención. Patricia Hernández de Puebla dice, gracias por compartir este mensaje de esperanza, muy buen programa, gracias. También tenemos a Ricardo Mendoza de Veracruz, dice, sentido de la vida también está en ayudar a quienes más lo necesitan. Así es, cuando hacemos voluntariado o simplemente no somos quizás miembros de alguna asociación civil o grupo voluntario, pero o grupo religioso, porque también los grupos religiosos se dedican muchas veces a hacer ese apoyo a otros que están en alguna situación de necesidad, sino también en lo personal, si sabemos que alguien necesita alguna ayuda y apoyo y lo podemos ayudar, excelente. Gracias por tu aportación, Ricardo. Rosa Martínez dice, muy interesante escuchar diferentes experiencias de vida. Participa para el libro. Gracias, Rosa. Adriana Peña Tlaquepaque, gracias por este espacio lleno de reflexión. Se apunta para el libro. Gracias. Mónica Ríos de Durango dice, el sentido de la vida se encuentra en las pequeñas acciones diarias. Sí, también esto que mencionábamos. Gracias por coincidir y dar sus aportaciones, porque sí, a veces automatizamos nuestro día a día y no somos conscientes del milagro que es estar vivos. Entonces, qué bueno que coinciden, que piensan similar y agradecemos y felicitamos a todas nuestras amigas y amigos por tener este pensamiento y ojalá lo compartan con todos aquellos que los rodean. Y este programa igual, si les gusta, no olviden darle like, suscribirse al canal de Viviendo lo Divino que está en YouTube y también seguir las redes del Jordán AC y menciono que Adriana Peña
Adriana Peña, te llevas el libro que regalamos esta noche, que repito el nombre para aquellos que les interese adquirirlo. Es 29 claves para encontrar pareja, una guía para cerrar relaciones pasadas y elegir un buen amor. Es de la colección de Bolsillo Clave y es de autoría de Tere Díaz y Manuel Turet. Ahí está, a sus órdenes, y muchas felicidades a nuestra ganadora. Recordando, Adriana Peña, que te tienes que reportar con Israel Trejo al mismo WhatsApp donde mandaste este mensaje, 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, y tienes de mañana jueves al siguiente miércoles, que es 15 de julio, para recoger tu regalo. Solamente ponte de acuerdo con él y ya afinarán detalles. ¿Y sabes qué? No, tienes hasta el sábado. ¿Por qué? Porque nuestros amigos de Guanatos se van de vacaciones. Entonces, sí, tienes mañana jueves, tienes el viernes y tienes el sábado para recoger tu libro. El sábado es 11 de julio. Entonces, por favor, no lo dejes ir. Y estarán ausentes un par de semanitas Israel y Rosy, pero ya los veremos en un par de semanas a ellos. Así que ahí está. Qué bueno que caí en cuenta de este tema. Y Adriana Peña, no te lo pierdas. Muchas gracias y saludos hasta Tlaquepaque. Bueno, pues ahora sí ya nos despedimos. Su amiga y servidora Karina Rivera se despide, les agradece mucho. Gracias, maestro Jorge Ruiz Magaña, por haber estado con nosotros, y nos vemos y escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Gracias.